CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hemos comentado que el Centro de Investigación Interdisciplinaria está anclado a los programas académicos de la Facultad de Filosofía y uno de esos programas académicos es la maestría en estudios históricos. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe una colega que además es maestra de la licenciatura en Historia, pero que además es egresada de la maestría en Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía, pero que además es nada menos que la coordinadora de Identidad e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es la maestra María Cristina Quintanar Miranda. Hola, Cristi, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Muy contenta. Oye, pues acabamos de seguir, ya habías ganado con esta investigación de la que vamos a hablar, que es interesantísima. Déjame decirles a los televidentes de qué se va a tratar, claro, para engancharlos y que se queden a vernos. Cristi hace una investigación que es el resultado de su tesis de maestría en Historia, en donde rescata la historia de los mal llamados chichimecas bárbaros, sin cultura, sin cosmovisión, sin cosmogonía, sin quehacer, sin oficio. Todos esos relatos que hemos escuchado, porque los historiadores tradicionales abrevamos esa historia de los cronistas españoles y de los conquistadores, que dejaban muy mal parados a los chichimecas. Ella, como etnohistoriadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con otra visión, retoma esta historia y entonces nos regala otra visión de los chichimecas. Y tan nos regala una visión novedosa, seria, documentada, que obtiene una mención honorífica nada menos que en los premios del INA, el Javier Clavijero, y obtiene el primer lugar del Premio Alejandrina que otorga la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, Cristi, por favor, platícanos. Decíamos que tu visión de etnohistoriadora es muy difícil a esta visión que tenemos fresa los historiadores tradicionales, que vamos a las cartas de relación de Hernán Cortés, a leer a Bernal Díaz del Castillo, y entonces ahí los indios son unos salvajes, unos buenos para nada. Pero ¿qué hacen los etnohistoriadores de diferente? Sí, bueno, el enfoque de la etnohistoria difiere de la historia más convencional, sobre todo en que vamos a buscar la otra historia, ¿no? Siempre creo que nos gusta mucho llevar un poquito la contraria. Entonces nos vamos a los otros protagonistas, ¿no? Entonces muchas veces se malentiende el término etnohistoria pensando que solamente hacemos como la historia de las etnias, ¿no? Y no es eso. Sí, por supuesto que nos encanta hacer historia de grupos étnicos, pero no es especial de grupos étnicos. La etnohistoria es una metodología, y es una metodología que nos permite, con herramientas muy bien sustentadas, hacer otras historias diferentes a las que se pueden encontrar, por ejemplo, solamente en el documento, ¿no? La historia tradicional está muy anclada al documento escrito, y en la etnohistoria nos damos la libertad de decir, fuentes para hacer historia son todas. Todo aquel vestigio que haya dejado el ser humano es una fuente para hacer historia. Incluso tú recurres a los hallazgos arqueológicos, sí, ¿verdad? Y entonces eso nos abre mucho el panorama y nos da mucha libertad, y desde ahí podemos acceder a tener esas otras miradas. Es decir, nuestra mirada como que se posiciona en otros lados, y entonces podemos ver el mismo fenómeno, pero desde otros ángulos. Y eso, pues, creo que es lo que nos da como esta otra mirada, ¿no? Pero incluso, fíjate que antes de entrar al aire hablábamos de cómo incluso en estos documentos, ahorita quiero que nos hables de estas fuentes porque también son muy novedosas,
cómo tú vas a un expediente de un pleito por unos tributos y ves cosas que un historiador tradicional no ve, es decir, el modo de interpretar esa realidad que está en ese expediente también es diferente. Tú alcanzas a ver cosas que yo jamás hubiera visto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a entrar al tema. Ahorita me acordé que, o sea, se refrescó tu tema de tesis porque participaste en un coloquio justo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan que organizó el INA en el Museo Regional, y ahí te seguimos por vía Zoom. Y entonces, no me voy a acordar del nombre porque es larguísimo, pero es algo así como la región de los chichimecas y cómo estos fueron vilmente despojados por los otomíes y los españoles en el siglo XVI. Y en ese sentido tú empiezas planteando, resulta que los llamados chichimecas, pames, que ahorita nos vas a decir que es un despectivo, porque incluso hay frailes que dicen que chichimeca significa perro con soga en cuello, que fue un apelativo que les pusieron los de México Tenochtitlan justo para denostarlos, porque nunca se dejaron dominar. Y dices, pues nada menos que tenían 7,000 años viviendo aquí, ¿no? Platícanos, por favor, de quiénes son esos chichimecas pames y qué hacían. Sí. Bueno, retomando un poquitito lo que comentabas al principio sobre las fuentes. ¿Sí? Es decir, la propuesta que yo elaboro difiere mucho de la visión tradicional con la que se ha hablado de la fundación y de la conquista aquí en Querétaro, ¿no? Realmente es muy, muy distinta. Pero la propuesta no la saco yo de la manga. Es decir, tiene un fundamento en documentos históricos, en todas las de la ley, ¿no? Nada más que justamente con el enfoque de la etnohistoria. Entonces, los documentos, pues, son los que un historiador tradicional consultaría, ¿no? O sea, un expediente judicial que trata de un pleito entre el encomendero Hernán Pérez de Bocanegra y los caciques otomíes de Jilotepec. Entre estas dos autoridades se peleaban por a quién le tocaba recibir los tributos de los habitantes de esto que ahora conocemos como Querétaro, pero que antes ni siquiera se llamaba así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ixtac Chichimecapan. Digamos que es el nombre que queda registrado en los documentos, tanto en el expediente judicial como en la relación geográfica de Querétaro. Esto es importante porque la relación geográfica de Querétaro es un documento que han citado todos los historiadores y todos los cronistas, y nadie ve que el nombre era Ixtac Chichimecapan, ¿no? Y para muestra lo pueden ver, lo pueden revisar, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es el enfoque y es la mirada. Entonces, bueno, otros documentos en los que me baso es la misma relación geográfica, tanto la de Querétaro como de zonas cercanas, la de Celaya, una parte de Tiripitío, que es de Michoacán, para complementar. También retomo una crónica muy importante de el fraile agustino, Fray Guillermo de Santa María, quien fue, pues, de los aventurados, ¿no? Religiosos que tuvieron la valentía de adentrarse a la región chichimeca porque, pues, por ejemplo, franciscanos, dominicos, no, o sea, ellos prefirieron quedarse en las zonas sedentarias, ¿no? Que eran, pues, mucho más tranquilas. Ajá, sí. En cambio, fueron solo los agustinos los que sí se aventaron, ¿no?, a la hazaña de irse a tierras chichimecas, y en este caso, pues, Fray Guillermo de Santa María deja pues una crónica en donde él da cuenta de cómo vivían, claro, desde su perspectiva, ¿no? Pero cómo vivían estas sociedades, y que además, pues, más allá de esta mirada genérica con la que se les engloba como chichimecas, ¿no? O sea, como si todos hubieran estado igualitos, todos hablaran las mismas lenguas. No es cierto. Él mismo documenta que se componía de varios pueblos, naciones, hablaban diferentes lenguas, había diferencias sociales, culturales, etcétera, entre todos estos que se tiende a abarcar dentro de del término chichimeca, ¿no? De la gran nación chichimeca. Sí. Okay. Entonces,
bueno, por un lado está esa otra fuente y también retomo, también por el enfoque etnohistórico, retomo la información arqueológica, que esto también suele ser algo que desde mi punto de vista en Querétaro hay como un divorcio, ¿no? Entre, por un lado, la arqueología y la historia, ¿no? Entonces, la historia tradicional no se mete, no voltea a ver a los arqueólogos como si hubieran sido dos historias que nunca se juntaron, ¿no? Como que la historia empezó a partir de 1535 y en adelante, y lo que hay antes, pues es prehistoria o quién sabe qué será, pero eso le corresponde a los arqueólogos y como que no hay un diálogo entre ambas disciplinas, ¿no? Entonces, eso pues ha creado un gran vacío, una etapa nebulosa, y como te decía yo, que a los etnohistoriadores, pues justo eso es lo que nos gusta, ¿no? O sea, ahí donde no hay fuentes, ahí donde todo el mundo me decía que iba a estar muy difícil, no, pues eso es lo que queremos, ¿no? Entonces el objetivo, digamos, de mi trabajo era encontrar esa transición entre el pasado prehispánico y ya el virreinato en lo que fue Querétaro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, en términos de las fuentes es esa parte. Y por el lado de la pregunta de que quiénes eran estos chichimecas, bueno, pues, como lo señaló Fray Guillermo de Santa María, pues eran muchas naciones, ¿no? Así les pusieron también naciones, en el sentido de que, pues, por ejemplo, los Pame, mal llamados Pame, asimismo ellos se llaman Xioi, el término con el que ellos se autodenominan es Xioi, y bueno, es toda una historia porque se les denomina Pame, pero ellos pertenecen, por ejemplo, a la familia lingüística Otopame. Entonces, lingüísticamente están emparentados con los otomíes, ¿no? Y con las sociedades mesoamericanas. De hecho, del conjunto de pueblos chichimecas, los Pame, varios autores coinciden en que tienen un modo de vida no tan distinto a los mesoamericanos, es decir, que de alguna manera sí practicaban determinados cultivos y en términos de creencias y de algunas prácticas tenían cierta comunión uh-huh. con los pueblos mesoamericanos. De hecho, en algunas de las propuestas es que en determinado momento habían sido sedentarios, pero después por cuestiones pues ambientales y climáticas, pues vuelven al modo de vida de cazadores-recolectores, ¿no? De hecho, hay otros pueblos más al norte en donde esta característica, digamos, va a ser una de las cosas con las que se asocia a estos pueblos del norte es que son cazadores-recolectores, ¿no? Pero bueno, esa es toda una discusión muy grande porque, por ejemplo, los especialistas dicen, bueno, no es lo mismo ser cazador-recolector que recolector-cazador, es decir, ¿a qué le dan más importancia y a qué dedican más tiempo, no? Pero sí, perdón que te interrumpa, pero además tú partes en la ponencia de algo fundamental, de ubicarlos geográficamente, porque de eso depende todo esto que estás diciendo, porque ellos están justo en la frontera entre Mesoamérica, que son estas sociedades sedentarias, que además históricamente también hemos sido muy injustos, porque todo lo que suene a pirámide, basamento, agricultura, eso es cultura, y todo lo que estaba en Aridoamérica, que tiene que ver con cazadores, recolectores, pintura rupestre como único vestigio, esos son los salvajes, los que no tienen cultura, y estos chichimecas de los que tú hablas, mal llamados Pames, están en medio de estas dos regiones y dices que de ahí que sean seminómadas, ¿no? Sí, bueno, también por otra razón. Digamos que los especialistas llaman seminomadismo o seminomadismo estacional porque cuando uno menciona, es que son nómadas, ¿no? Se tiene la idea de que anduvieran así por doquier y cargando su morralito y del tingo al tango, ¿no? Sin tener algo definido. Y no es cierto. O sea, en realidad, por supuesto que tenían territorios definidos y el nomadismo se daba de acuerdo con las estaciones del año, ¿no? Pues más que con las estaciones del año, con la abundancia o escasez de recursos, ¿no? Entonces, en determinado
época del año ocupaban determinada región en donde había, por decirte una cosa, muchas tunas, muchos nopales, mucho etcétera que recolectar. Pero cuando se acababa ese recurso, pues se trasladaban a otra zona de su mismo territorio a aprovechar lo que en ese otro ámbito estaba en ese momento, pues más fácil de que ellos pudieran recolectar, ¿no? Entonces, digamos, en contraposición a la idea esta de que, bueno, anduvieran así como que prácticamente sin un lugar a donde ir, ¿no? Ellos, por supuesto que tenían tanto los lugares bien definidos y un conocimiento del medio muy preciso, ¿no? Y digamos que en términos de la actualidad, lo que podríamos decir que también tenían una visión como muy sustentable, ¿no? Porque a diferencia de las sociedades sedentarias, ellos no modifican el medio ambiente, no lo transforman, y eso no significa que fueran atrasados, ni que fueran salvajes, ni nada, sino al contrario, una relación muy amable con su propio medio, ¿no? Porque incluso no les pasó lo que se conjetura les pasó a los mayas y a los teotihuacanos, Exacto. que ni siquiera sabemos, pero que se infiere que acabaron con su ecosistema y que no les quedó más que dispersarse y ya no ser nada, ¿no? Entonces, esto de ser sustentables es muy interesante que lo menciones. Sí, de hecho, bueno, te interrumpo. Carlos Viramontes insiste en que el estilo de vida de los nómadas, cazadores-recolectores, es de las formas de vida más exitosas, ¿sí? O sea, siempre, te digo, con la mirada al revés, pues se tiende a ver como que lo que no son. Pero si vemos lo que sí son, por un lado, esto lo dice Alfredo López Austin, el 80% de nuestra historia, todos fuimos cazadores-recolectores, de ahí venimos todos, ¿no? 30,000 años, por ejemplo, de ocupación en América, pues el 80% fuimos cazadores-recolectores y la agricultura empieza apenas hace 7,000 años, ¿no? Entonces, pues vaya, el antecedente común de todos fue la cacería y la recolección y el seminomadismo. Y hasta la fecha hay pueblos y sociedades en distintas partes del mundo, ya van quedando pocos, pero los hay, que siguen siendo cazadores-recolectores. Y es una decisión cultural, ¿no? El seguir con ese estilo de vida, ¿no? Y pues como te digo, siempre se tiende a pensar que, pues se la malpasan, ¿no? Que se la pasaran así con hambre o con cosas así. Y Carlos Viramontes señala que no, o sea, que del medio que nosotros tendemos a pensar que es como muy desértico, muy hostil, brinda muchos recursos que a ellos pues les parecían totalmente satisfactorios, ¿no? Y de ahí que pues su vida decidieran ahí establecerla. También tenemos la idea de que pues se la tendrían que pasar muchas horas trabajando para conseguir su comida, ¿no? Y dicen los especialistas, pues no. O sea, contrario a la idea que nosotros tenemos, por ejemplo, un agricultor tiene que trabajar muchas horas para que su cultivo se dé, muchas temporadas del año para lograr bien la cosecha. Y un cazador-recolector con que dedique 2 horas al día a encontrar lo que va a comer, el resto del día se la puede pasar muy a gusto, sin preocupaciones, ¿no? Entonces, digamos, si lo vemos desde esta otra mirada, pues hasta me quiero volver cazadora-recolectora. Tienes razón. Y nada más hay que presentarles a los televidentes a Carlos Viramontes. Carlos Viramontes es un doctor en arqueología que es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es de los poquísimos que dijo, yo sí me voy ahí entre la víbora de cascabel y la lagartija y el maguey al semidesierto. Y los otros pueden decir, pero si no hay nada, ¿cómo no? Las pinturas rupestres, ¿no? Y es de los especialistas en pintura rupestre. Y esto, Cristi, lo saco a colación porque justo tú nos hablas en tu investigación de otra cuestión que es también un mito. Es que no tienen cosmovisión y tú nos hablas de que sí la tienen, pero la diferencia, decíamos, es que no se pusieron a escribir, a ver, tráiganme la pluma de Quetzal y el papiro porque voy a escribir mi cosmovisión, ¿no? Hay que interpretarla ahí en la pintura rupestre. Y entonces, ¿qué sabemos? ¿En qué creían? Sí,
Pues afortunadamente Carlos Viramontes y su equipo de colaboradores, entre ellos la arqueóloga Magdalena García, han hecho, bueno, ya llevan muchos años, ¿no?, dedicándose a esto, que sin duda todo el trabajo de arqueología es muy complicado, pero el de pintura rupestre, pues mucho más, ¿no? Como bien dices, porque lleva incluso además una cuestión de riesgo, ¿no? De que se tienen que ir a lugares muy complicados para poder hacer sus registros y demás. Afortunadamente ellos son muy apasionados, muy meticulosos y han hecho avances muy, muy importantes. En términos generales, él ha ido identificando cómo a través de la pintura rupestre muchos elementos de su cosmovisión. Es decir, que esas pinturas rupestres no son elementos decorativos, es decir, las pusieron ahí no porque el cerro se viera feo y necesitara un poco de pintura, sino que tiene una función social y sobre todo una función ritual, es decir, que responden seguramente a rituales ya fuera colectivos o de alguna manera, que para las personas y en su contexto eran pues muy importantes, ¿no? Entonces, él propone, por ejemplo, ritos de paso en términos de la infancia, ¿no?, a la adultez, o tal vez ritos comunitarios, y en esa medida aparecen, pues, por ejemplo, elementos ya sea animales o muy relacionados con el entorno, ¿no? Va a tener como mucha importancia tanto la flora, la fauna y en general los elementos del entorno. Y qué bueno que tocas ese tema del entorno, porque ellos son especialistas, así como los otomíes eran especialistas en el algodón, en el manejo del algodón, en sembrarlo, etcétera. Dices que estos mal llamados chichimecas pames son especialistas en determinadas cosas que tienen que ver con su entorno, ¿no? Con este hilo de maguey, entiendo. Platícanos, y además de cómo eran belicosos, su especialidad está ahí, ¿no? A ver, platícanos qué hacían. Sí, justamente a través de los estudios arqueológicos, insisto, de Carlos Viramontes, él ha podido identificar, y también lo dicen las fuentes históricas y el expediente judicial, que su especialización era en la elaboración de arcos y flechas. Entonces, arqueológicamente se puede documentar la especialización desde la extracción de la materia prima, que era la obsidiana, como esta, pero para la elaboración de flechas, ¿no? Y no solo el trabajo lítico de la piedra, sino también su manufactura para que quede una flecha perfecta, que en el momento en que tú la sabes lanzar llegue a su punto, ¿no? y cumpla con su cometido. Entonces, los arcos y las flechas que elaboraban los pueblos chichimecas eran muy apreciados en Mesoamérica, ¿no? De hecho, esto nos da una idea pues muy distinta también de la prevaleciente, en donde se tiende a considerar como que entre Mesoamérica, los sedentarios y los del norte chichimecas estaban constantemente en confrontación. Y no es cierto, o sea, lo que se puede documentar con ejercicios como este que hemos hecho con el documento es que por supuesto que había relación, había intercambios, ¿no?, tanto de objetos como por supuesto de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay relatos que a mí me parecen sumamente interesantes, importantes, que cuentan, porque en el expediente judicial entrevistan a mucha gente, entre ellos a chichimecas, a otomíes, a purépechas, a mucha gente. Entre los chichimecas que entrevistan, justamente ellos narran que iban al mercado de Tlatelolco porque iban a vender sus arcos y sus flechas, y que andando bien, o sea, caminando bien, se tardaban 3 días. Pero si ponían velocidad, pues llegaban en 2 días, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pues eran recorridos frecuentes, o sea, no es que lo hicieron una vez en la vida, sino que era algo acostumbrado, ¿no? Entonces, esto también nos cambia un poquito esa imagen de que, pues, que los mexicas o los purépechas los vieran como los grandes enemigos. No,
comerciaban y entablaban distintos tipos de relaciones. Oye, pues no lo vas a creer, pero ya se nos terminó el tiempo y no entramos al tema de cómo fueron desplazados. Entonces, aquí quiero comprometerte a que nos acompañes en una segunda emisión para que nos platiques específicamente cómo es que llegan los chechimecas y los españoles y los van segregando hasta la Sierra Gorda, y luego dicen que son unos belicosos y que son unos bárbaros, ¿no? Sí. Okay. Sí, con todo gusto, porque sí es una etapa pues muy importante y que hace falta mucho pues reconocer, ¿no? Dentro de los discursos, como digo yo, el discurso histórico pues ha sido dicho. Les ha sido adverso, ¿no? Sí, e injusto. Exacto, ha sido desde una sola mirada. Ok, pues muchas gracias, maestra Cristina Quintanar Miranda, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.